El reloj de la destrucción está en marcha. El mundo está sumido en una ola de calor mortal, sin perspectiva alguna, salvo la aniquilación absoluta. Porque cada día la Tierra se va acercando un poco más al Sol. No hay duda de que si la Tierra se dirige hacia el Sol y sube la temperatura, se derretirá el hielo de la Antártida y subirá el nivel de los océanos. Hay temperaturas extremas. No puedes salir. Quieres encender el aire acondicionado, pero no hay electricidad. Se evaporaría el agua que contiene nuestra sangre. Herviríamos. Estaríamos en la antesala del infierno. ¿Estaremos preparados para el fin del mundo? ¿Podrá sobrevivir alguien? El fin del mundo, 10 formas de destruir la Tierra. La Tierra fuera de órbita. La Tierra viaja alrededor del Sol a la distancia justa para que haya vida. Pero ¿qué pasaría si el planeta saliese de repente de su órbita y se abalanzase sobre el calor abrasador del Sol? ¿Cuánto tiempo viviríamos? No podemos respirar aire caliente. Si estamos fuera a 60 grados, nos arden los pulmones. A medida que nos acerquemos al Sol, se producirá una ola letal en ambas direcciones hacia los polos. La gente tendrá que irse cada vez más al norte o al sur para sobrevivir. Se alcanzan temperaturas que funden el aluminio e incluso el acero. Se borra por completo la memoria de nuestra civilización. En las profundidades del Atlántico Norte hay extraños movimientos en los restos del naufragio más famoso del mundo. El Titanic está a 3.800 metros de profundidad, en la negrura del fondo oceánico. El Titanic está atrapado en la oscuridad desde que se hundió en 1912. Pero hoy, la luz del sol baña sus restos, que empiezan a emerger del fondo. «65 días antes». En las afueras de Houston, Texas, dos astrónomos aficionados ven que su aplicación para observar las estrellas, que nunca les había fallado, no está alineada con el cielo nocturno. Las estrellas están mal colocadas. Cada noche las estrellas y los planetas cambian ligeramente de posición en el cielo porque la posición de la Tierra también varía un poco en su órbita anual alrededor del Sol. Pero esta noche las estrellas y los planetas salen exactamente por donde lo hicieron la noche anterior. Los astrónomos pensarían que han cometido un error. Pero después hablarían con otros astrónomos y verían que fallaban todos los telescopios del mundo. Las estrellas ya no cambian de posición porque después de 4.500 millones de años, la Tierra ya no orbita alrededor del Sol. Es una idea aterradora. La causa está a 48.000 millones de kilómetros de distancia. Una estrella errante con la masa del Sol está atravesando el espacio. Vemos las estrellas como objetos estáticos. Pero a veces una estrella puede acercarse mucho y alterar las cosas. Si la estrella se acerca demasiado, podría fastidiar las órbitas planetarias. La gravedad de la estrella errante es tan fuerte que su paso afecta a la Tierra, aunque esté a miles de millones de kilómetros.
Si pasase una estrella errante por detrás de la Tierra, en la dirección contraria al movimiento terrestre, la atracción gravitatoria ralentizaría el planeta y eliminaría parte de la energía orbital. La atracción gravitatoria de la estrella sobre la Tierra iguala la energía de nuestra órbita alrededor del Sol, pero tira en dirección contraria. Eso detendría la Tierra en su órbita y la Tierra empezaría a moverse hacia el Sol. Un día después de que la Tierra salga de su órbita. La Tierra ha orbitado el Sol a una distancia media de 150 millones de kilómetros. Ahora, interrumpida la órbita, la gravedad del Sol nos atrae a un ritmo de 800.000 kilómetros diarios. Cuanto más cerca, más calor. En un año normal, la ciudad de Houston tiene 3 meses en los que la temperatura media supera los 32 grados centígrados. Hoy, la temperatura pasa de los 37 grados. Los tejanos soportan la ola de calor. Barrow, en Alaska, a 5.900 kilómetros de distancia, también se enfrenta a una ola de calor. Como la temperatura media de la ciudad más septentrional del país está bajo cero, la gente no tiene aire acondicionado. Soportan temperaturas más típicas de Houston, unos 32 grados centígrados. Es peor en ciudades como Lagos, en Nigeria. La mayor metrópolis africana dispone de una red eléctrica endeble y mal mantenida. Sus habitantes, a pesar de los generadores diésel auxiliares, tienen problemas con el calor. Al principio se cree que es otra ola de calor. Pero este aumento de temperatura es el inicio del fin del mundo. Se forman huracanes en el Caribe fuera de su temporada. Miles de ellos llegan al continente mientras la costa norte de Cuba es azotada por vientos de 160 kilómetros por hora que destruyen casas y anegan las calles de La Habana. El calentamiento global incrementa la fuerza de las tormentas. Ahora hay más huracanes potentes que antes debido al calentamiento del planeta. Si hacemos lo mismo que el calentamiento global, incrementamos la fuerza de las tormentas. Al cabo de una semana, las tormentas reaccionarían al instante al aumento de la temperatura. Cuando un huracán pasa por encima de agua caliente, se multiplican su velocidad y su fuerza. A lo largo del litoral atlántico son cientos de miles las personas que cubren las ventanas, amontonan sacos de arena delante de sus casas y almacenan agua y comida. Se intensifica la tormenta en su camino hacia los Estados Unidos y golpea con fuerza Cape Fear, en Carolina del Norte. Más calor supone más viento, más vendavales. Miles de personas pierden sus casas de repente y luchan por su vida en medio de la tormenta. Algunos se ponen a salvo. Otros no tienen tanta suerte. Simultáneamente, 800 kilómetros más al norte, otra supertormenta azota el paseo marítimo de Atlantic City e inunda el litoral de Nueva Jersey. Los turistas y los residentes buscan desesperados una ubicación más alta. Rápidamente, tan solo 6 días después,
Debido a la inestabilidad de los patrones meteorológicos, estarán anegadas por completo todas las playas. Mientras los huracanes barren la costa este, en las llanuras de Texas surgen los tornados. Por el centro de Dallas pasan vientos de 320 kilómetros por hora. Habrá más tornados, más frentes, un tiempo de locos. Los fenómenos se harán más extremos. Tendremos tormentas eléctricas más potentes, que generarán más rayos, que a su vez podrán prender fuego en la madera más seca y provocar más incendios forestales. Pero el verdadero peligro es el calor que causa las tormentas. La temperatura que aumenta cada día y amenaza la vida humana. Desde los albores de la humanidad, la salida del sol es el inicio de un nuevo día. Pero llegará un punto en el que esta bola de energía que nos da la vida se convierta en un horno nuclear de muerte. De tal modo que no querremos ver ese globo todas las mañanas acercándose lentamente. Cada paso que damos irremisiblemente hacia el sol es un paso que damos hacia el infierno. Si la Tierra empezase a acercarse de repente al Sol provocando una ola de calor inaudita, ¿cómo sobreviviríamos? 2 semanas después de que la Tierra salga de su órbita. 2 semanas después de que una estrella errante haya desplazado a la Tierra de su órbita, estamos 12 millones de kilómetros más cerca del Sol. Sigue disparándose la temperatura en Houston y en otras ciudades. Más gente se queda en casa y consume más agua. Mientras tanto, en Europa la temperatura alcanza los 38 grados centígrados. Un 30% más de lo habitual. Una ola de calor afecta a los más débiles y ancianos de todo el continente, desde Escocia hasta Rusia. Los sistemas biológicos tienen un termostato, un rango de temperatura establecido en el que las reacciones químicas que se producen en el cuerpo encuentran un punto óptimo. Unos cuantos grados de más o de menos pueden tener efectos drásticos en el cuerpo humano y en otros sistemas biológicos. La causa de muerte más común es el golpe de calor. Cuando la temperatura corporal supera los 40 grados y medio, se ve afectado el sistema nervioso central. El calor puede colapsar el cuerpo y matarnos. Para cientos de millones de personas, el aire acondicionado pasa de ser un lujo a ser clave para la supervivencia. Los que lo tienen se quedan en casa y viven. Los que no lo tienen se mueren. Sus casas se convierten en ataúdes. En Europa no es muy habitual el aire acondicionado. La mayoría no está acostumbrada a lidiar con un cambio de temperatura tan rápido. En parte se debe a que su clima es más templado y en parte a que hay edificios muy viejos que no se construyeron para tenerlo. Así que, sin aire acondicionado, no tendrán a dónde ir. A principios del siglo XXI, las olas de calor mataron a decenas de miles de europeos, con temperaturas que oscilaron entre los 34 y los 38 grados centígrados. Es un poco más alta que la temperatura media. No se alcanzó la gravedad que veríamos si la Tierra se acercase al Sol. En Dubái, a pesar del desierto adyacente,
Los grandes hoteles y centros comerciales mantienen en el interior una temperatura de 25 grados y medio. En la estación de esquí cubierta es de bajo cero. Sin una infraestructura eléctrica enorme que sostenga el aire acondicionado, no pueden funcionar las ciudades como Dubái, Las Vegas, Phoenix o Houston. En ellas sigue soplando el aire fresco. De momento. A medida que necesitemos refrigerarnos las 24 horas del día para seguir vivos, aumentará la presión sobre la red eléctrica. 3 semanas después de que la Tierra salga de su órbita. Han pasado 21 días desde que la Tierra se desplazó de su órbita. Estamos 21 millones de kilómetros más cerca del Sol. El agua se evapora rápidamente en los ríos, embalses y ciudades de todo el mundo. Disminuiría el caudal de los ríos por la evaporación y porque desaparecería la nieve de las montañas que los alimenta. Se secarían los ríos y los canales poco profundos. A determinada distancia del Sol empezarían a evaporarse los canales de Venecia. Se secarían por completo. Las palomas siguen llenando la plaza de San Marcos. Temperaturas de 49 grados centígrados y superiores. Pero no hay gente en la plaza. Sería una ciudad fantasma llena de canales secos. A medida que aumenta la temperatura, se derrite el hielo de las latitudes superiores del norte de América, Europa y Asia. La gente sufre y se muere. Alrededor del Ecuador, el calor es aún más intenso, de 54 grados y medio o más. En países como Colombia, Brasil, Uganda, Indonesia y Kenia, hay más cadáveres de los que se pueden enterrar. Los habitantes de la zona del Ecuador se morirían. Es solo el principio del horror. Según nos vamos acercando al Sol, la gente busca refugio en las montañas, mientras las ciudades sufren ataques de ejércitos de arena. Si la Tierra se saliese de su órbita y se acercase cada vez más al Sol, ¿qué sería de la humanidad? 30 días después de que la Tierra salga de su órbita. El calor extremo transforma el terreno fértil en desierto. Las aguas del Nilo ya no fecundan a Egipto. Cuando descienda el nivel del agua del Nilo, empezarán a secarse las zonas aledañas que bañaba antes. Se producirá una catástrofe que ridiculiza las 10 plagas de la Biblia. Habrá tormentas de arena tan grandes que moverán arena desde África Occidental hasta Israel y más allá. Este fenómeno se producirá simultáneamente en el suroeste americano porque está en la misma latitud. La arena de Phoenix y Tucson llegará hasta Nuevo México y desde Nuevo México alcanzará Houston. Habrá tormentas de arena gigantescas desde el este de California que afectarán a los 3 estados. La arena bloquea las calles y las carreteras. Ataca a la gente sin piedad. En el oeste y suroeste de los Estados Unidos morirán miles de personas ahogadas. Y muchas más
colapsarán los hospitales con dolencias pulmonares. El número de muertos aumenta en todo el mundo. Han muerto más de 1 millón a causa de huracanes, tormentas de arena y golpes de calor. Pero curiosamente, la mayor parte del planeta aún no nota los efectos. El 70% del planeta es agua. Y a poca distancia de la superficie, la vida marina sigue como siempre. El agua del océano no transmite bien la luz solar. Cada 45 metros se pierde el 36% de la luz que llega. Lleva tiempo que se dejen ver los cambios por el incremento de la temperatura. En el turbio suelo del Atlántico Norte, las criaturas que viven en los restos del Titanic no notan los cambios. El Titanic, desde que se hundió en 1912, se ha convertido en el hogar de animales marinos como los granaderos y los centollos. Se alimentan y se reproducen en esta corroída mole. Están protegidos del calor de la superficie por 4 kilómetros de agua casi congelada. En lo que a ello respecta, no ha cambiado nada. Pero en la superficie, la vida pende de un hilo. Los humanos, como somos audaces, resistiremos todo lo que podamos. Algunos pretenden refugiarse en la ladera de una montaña de la provincia china de Shanxi. A más de 1000 metros de altura está la cueva de hielo de Ningwu. A 100 metros de profundidad, esta cueva atrapa agua glacial y permanece helada todo el año, cubierta por nieve gruesa incluso en los días más cálidos. Hay cuevas de hielo. He visitado varias. Hace mucho, mucho frío en su interior. Necesitarían alimentos, agua y energía, está claro. También tendrían que solucionar lo de las aguas residuales. Se enfrentarían a muchos problemas, pero podrían vivir en esas cuevas. En el mundo hay otros lugares gélidos en los que los desesperados buscarían refugio. Ambos polos. A medida que nos acerquemos al Sol, se producirá una ola letal en ambas direcciones hacia los polos. La gente tendrá que irse cada vez más al norte o al sur para sobrevivir. La gente tratará de llegar al Ártico o a la Antártida, o reservará una plaza en los rompehielos. Como la Antártida es uno de los lugares más protegidos, recibe los rayos del Sol en ángulo oblicuo. Y las temperaturas no suben tan rápido. Lleva tiempo que se dejen ver los cambios por el incremento de la temperatura. Allí abajo habrá 20 grados menos. Pero no es fácil sobrevivir en los polos. En primer lugar, son lugares inhóspitos. Pasas de un lugar inhóspito a otro. Vas a un lugar sin infraestructuras, sin agricultura, sin comida. Un barco científico estadounidense está frente a la costa de la isla de Ross en la Antártida. Su misión no es huir del repentino calentamiento global, sino estudiarlo. Los científicos todavía pasan junto a glaciares y capas de hielo, pero ese hielo se está fundiendo más rápido que nunca. A bordo del rompehielos, los modelos informáticos muestran que si seguimos acercándonos así al Sol, una gran parte de la Antártida tardará menos de un mes en desaparecer. No hay duda de que si la Tierra se dirige hacia el Sol y sube la temperatura, se derretirá el hielo de la Antártida y subirá el nivel de los océanos. Empiezan a inundarse las costas. La costa de Hawái se vería afectada por la subida del nivel del mar.
Bangladesh está a muy poca altura sobre el nivel del mar. Los Países Bajos están por debajo de él. Están condenados. Luisiana, Nueva Orleans, esos lugares acabarían anegados. Es un aumento constante del nivel del agua, desde Maine hasta Cayo Hueso, desde Alaska hasta San Diego. El delta del Mississippi se adentra en Oklahoma. Es el caos absoluto. El paseo marítimo de Atlantic City está bajo el agua. Los lujosos casinos dejan paso al océano. Tierra adentro, a muchos kilómetros de las inundaciones costeras, el hielo fundido remodela los paisajes del mundo. En Zermatt, Suiza, la temperatura alcanza los 43 grados centígrados. Cuando la gente oye un estruendo y una extraña nube gris y blanca llena de polvo las calles, procede del cercano Monte Cervino. El Cervino tiene glaciares en su base que, en cierto modo, le sirven de apoyo. Si se derriten los glaciares, algunas partes se desmoronarán. En el Cervino, en el Himalaya, en los Andes, se producirían avalanchas gigantescas. Son cientos de miles de metros cúbicos de nieve y hielo que se calientan y se resquebrajan. Si sigue subiendo la temperatura, atravesarán el cielo bolas de fuego y empezarán a venirse abajo los refugios más gélidos. Si la Tierra se desplazase de su órbita y se moviese en dirección al Sol, ¿cuánto tiempo sobreviviríamos? 35 días después de que la Tierra salga de su órbita. Al cabo de 5 semanas, la Tierra, que viaja a 35.700 kilómetros por hora, está solo a 119 millones de kilómetros del Sol. En el cielo se ven rayos de luz, provocados por los cientos de satélites que se precipitan como bolas de fuego. La atmósfera terrestre está hecha de gases y se expanden cuando se calientan. Eso supone que los satélites de baja altitud empezarán a sentir una atracción que no sentían antes. Esa atracción los moverá de sus órbitas y, en consecuencia, podrían caerse, como una lluvia de meteoritos. La destrucción de los satélites conlleva la pérdida de la señal de televisión y de los servicios de radio en las ciudades de todo el mundo. También empiezan a fallar los teléfonos móviles e Internet, porque la red eléctrica está prácticamente saturada por el uso desesperado del aire acondicionado. Después de 35 días, la temperatura media habrá subido a un nivel que supera las temperaturas más altas registradas jamás en la Tierra, con 57 o 58 grados. Ese rango de temperaturas es mortal para el cuerpo humano. No podemos respirar aire caliente. Si estamos fuera a 60 grados y la humedad media es del 10%, nos arden los pulmones. Me ahogo. En Lagos, al otro lado del mundo, la electricidad es un destello. Las ciudades de África y Asia son cementerios. En Barrow, Alaska, tratan de sobrevivir con los nuevos equipos de aire acondicionado alimentados por generadores auxiliares. Pero eso no dura mucho. Las redes eléctricas están tan exigidas por el consumo masivo que empiezan a fallar.
Otro problema es la humedad. Si estás en un ambiente muy húmedo, con una manta mojada y un ventilador, haces que la evaporación del agua enfríe el aire. Pero si el calor es seco, necesitas aire acondicionado con radiador. Un aparato como el radiador de un coche. Cuando lleva 3 semanas funcionando y la temperatura ha subido lentamente de los 21 a los 26, luego a los 49 y ahora a los 60, está muy caliente el revestimiento de los cables. El aparato de aire acondicionado se sobrecalienta si se utiliza demasiado y empieza a perder el refrigerante, empieza a fallar. Encerrado, te mueres lentamente debido al calor. El agotamiento de la red también amenaza a los que pretendían burlar a la muerte con la criogénesis. Hay cientos de personas que fueron congeladas en el momento de su muerte con la esperanza de resucitarlas. Sus cuerpos han soportado la ola de calor hasta que la red eléctrica, saturada por el uso del aire acondicionado, se ha colapsado. En la costa oeste de los Estados Unidos, han alcanzado su límite incluso los mastodónticos sistemas de refrigeración de los grandes hoteles. Los aparatos industriales de aire acondicionado pueden hacer bajar la temperatura de los 49 a los 21 grados en una habitación. Pero si fuera hay 70 grados, bajará solo hasta los 40 o 41 grados. Bebes agua cada media hora para mantener activas las funciones biológicas. 40 grados dentro de un edificio sin ventilación. Horroroso. Las ciudades se quedan sin suministro eléctrico. Se agota el tiempo para millones de personas, las víctimas de un golpe de calor. Son temperaturas extremas, no puedes salir. Recurres al aire acondicionado, pero no hay electricidad y entonces te mueres. Además de los seres humanos, se extinguirán los animales. Primero morirán los animales que toleran peor los cambios de temperatura, los acostumbrados a un hábitat muy particular. Después se irá extendiendo a todos los demás. Hay animales que ya se han adaptado al desierto, pero puede que no sobrevivan mucho tiempo, porque los desiertos son los hábitats que se calentarán más. La Tierra, a una velocidad de 68.000 kilómetros por hora, está solo a 109 millones de kilómetros del Sol. Y la temperatura media es insoportable, 76 grados centígrados. El término pesadilla se queda corto. Es la antesala del infierno. En Ningwu, China, la cueva de hielo, refugio de unos supervivientes desesperados, se convierte en prisión. Se ha colado el calor del aire exterior. En algún momento, hasta estas cuevas empezarán a derretirse. No tienen escapatoria. ...47 días después de que la Tierra salga de su órbita. La temperatura en la Antártida es de 54 grados centígrados, en el límite superior de la resistencia del ser humano. Los investigadores estadounidenses que viven en el rompehielos luchan por sobrevivir. La Antártida puede ser uno de los últimos lugares habitables. Si queda algo de hielo en el planeta, se funde rápidamente.
Ya no es una capa de hielo, es un extraño granizado. Los barcos estarían a merced de los glaciares que se derrumban y provocan mareas. En el resto del mundo, ya no es posible sobrevivir. Después de 47 días, la temperatura media es de 102 grados, por encima del punto de ebullición del agua. Condiciones inhabitables para los humanos. No solo hierve el agua, nosotros en gran parte agua, también herviríamos. Se evaporaría el agua que contiene nuestra sangre. Ese exceso de vapor pasaría al cerebro y al corazón. Infartos, parada cardíaca. Es el colapso de los sistemas biológicos. Moriremos. Se evaporan los océanos y se extiende el vapor por el planeta. Sería un baño de vapor insoportable, a la temperatura de ebullición del agua. Es la peor sauna de la Tierra. Esa bruma caliente envuelve las ruinas de La Habana, los fantasmagóricos canales de Venecia y pronto el planeta entero. Cuando hierven los océanos y la humanidad desaparece, nuestros grandes logros arden y se derriten. ¿Qué pasaría si después de 4.600 millones de años, la Tierra saliese de su órbita y se dirigiese hacia el Sol? Con una temperatura media del aire de 93 grados centígrados, no hay vida en la superficie terrestre, ni esperanza de buscar refugio en el espacio. Podríamos pensar que si sucediese una catástrofe similar, una vía de escape lógica sería lanzar una especie de arca de Noé planetaria e irnos a vivir a Marte. Pero aunque tuviésemos tiempo de fabricar y lanzar naves espaciales, sería imposible saber a dónde dirigirlas. Los cálculos que hacemos en los viajes espaciales dependen en gran medida de la predictibilidad de la posición de los astros en el sistema solar. Ahora la Tierra se dirige hacia el Sol. Eso dará un vuelco a todo lo que hay en el sistema solar. Para la NASA u otras agencias espaciales, la Tierra ya no está en la posición exacta en la que pensaban que estaba. No hay modo de escapar, ni siquiera saliendo al espacio. Si por entonces no hemos colonizado Marte, no lo haremos nunca. Llegados a ese punto, no hay solución y se produce el desastre. 53 días después de que la Tierra salga de su órbita. Después de 6 semanas y media acercándonos al Sol, hace demasiado calor para vivir en el planeta. No queda vivo ni uno de sus 7.000 millones de habitantes. Han muerto hasta los últimos humanos en el rompehielos de la Antártida. Su sangre, igual que los mares, se ha evaporado. La superficie del agua supera los 100 grados. Si se desprende un iceberg de un glaciar, verías pasar durante un instante un iceberg al lado del barco y el mar que te rodea se agitaría dulcemente. Sería un espectáculo muy extraño, como echar un cubito de hielo en un plato de sopa. Existe durante un instante y lentamente se funde y desaparece. Después de 53 días, hierven los océanos y casi no hay vida. Solo sobrevive algo en lo más profundo del mar. ...62 días después de que la Tierra salga de su órbita. Después de casi 9 semanas aproximándose al Sol,
La temperatura terrestre supera los 300 grados centígrados. La madera entra en combustión de forma espontánea. Los muebles también. Hay miles de millones de libros en llamas. Con el calentamiento de la Tierra, se seca toda la madera. Una vez superado el punto de combustión de la madera, hay incendios forestales masivos. No habrá nadie para apagarlos. Habrá incendios forestales devastadores que cubrirán de humo todo el planeta. El humo bloqueará parte de la luz del sol, pero no importa, seguirá aumentando el calor. El calor hará que el combustible arda por sí solo. Todo lo que tenga combustible será una bomba. Explotarán más de 1.000 millones de coches, autobuses y camiones. Será un auténtico infierno. Hay otra fuerza devastadora. La gravedad del Sol, que empieza a partir la estructura del planeta. Durante gran parte de esa caída, hasta el último par de días, la Tierra en sí, al margen de los cambios de temperatura, ha conservado casi intacta su estructura. Así será hasta los momentos finales, cuando lleguemos a la fotosfera solar, la atmósfera más exterior del Sol. La Tierra aún no ha visto lo peor. Está a punto de suceder. Si la Tierra se desplazase de su órbita y cayese hacia el Sol, ¿sobreviviría el planeta? 65 días después de que la Tierra salga de su órbita. Han muerto todos los seres humanos a causa del calor. Llegado ese punto, no se verán ni esqueletos, porque la materia orgánica con esa temperatura se descompone y se convierte en ceniza. Así que será un mundo completamente distinto del que conocemos. El planeta que habitamos una vez está solo a 10 millones de kilómetros del Sol y se acerca a 800.000 kilómetros por hora. En esta fase, la Tierra tendría un aspecto similar al de un cometa muy grande. Se evapora mucha agua de la superficie de los océanos. El calor extremo del Sol evapora las partes superiores de la atmósfera, que en ese punto empieza a desaparecer. Es el último día de la Tierra. Al amanecer, hay una temperatura de 800 grados centígrados. Al inicio de nuestra desventurada travesía hacia el Sol, la temperatura media terrestre aumentaba 1 grado a la semana. Ahora sube 1,5 grados cada minuto. La Estatua de la Libertad se yergue en lo que era la bahía de Nueva York, convertida en un gran cañón ahora. La bahía se ha evaporado. Se ha desecado. La piel de la estatua es de cobre. La antorcha de cobre está recubierta de oro de 24 quilates. El oro se funde y la antorcha se convierte en líquido. Se alcanzan temperaturas en las que se derrite el aluminio e incluso el acero. Se derrite la piedra caliza, el granito. Se borra por completo la memoria de la civilización. No queda nada de nosotros. A las 10 horas del día 65, la temperatura ronda los 2000 grados centígrados. Se derriten hasta las montañas y el manto terrestre. Lo que antes era un planeta rocoso se transforma en una sopa humeante de rocas y metales fundidos. 2 horas y media después, a 1.600.000 kilómetros del Sol,
La atracción gravitatoria del Sol sobre la Tierra modifica la forma misma del planeta. La destrucción final de la Tierra no se debe tanto a la evaporación del agua y la ebullición de las rocas. El golpe de gracia no lo da el calor del Sol, sino su gravedad. La gravedad activa todas las fallas sísmicas. Grandes temblores sacuden el planeta. Se abren las fisuras de la corteza terrestre. Fluye el magma a través de las fisuras conocidas, las nuevas y los cráteres volcánicos. Explotan todos los volcanes de la Tierra. El planeta empieza a hacerse pedazos. Se rompe la corteza. Sube el agua que queda en los océanos, atraída por la gravedad solar, y se evapora por el calor abrasador del Sol. La última luz que ve el Titanic en el fondo del mar, hasta entonces a oscuras, será el agua de la Tierra que abandona el planeta y se evapora. Habrá un breve momento en el que se evapore toda el agua del planeta. Un breve momento en el que el Sol volverá a iluminar el Titanic. El Titanic ve las llamaradas del Sol y en esos pocos segundos se deshace la Tierra y cada uno de sus trozos acaba expuesto a la atmósfera solar. La Tierra, al final, se parece mucho a la Tierra en sus orígenes. Un montón de lava muy caliente, deformado por las fuerzas solares. Así que lo que vemos es nuestra historia al revés. La gravedad es tan fuerte que se deforma la Tierra y acaba simplemente hecha pedazos. Y entonces, se acabó. Al final, se destruye todo. El destino último de la Tierra será deshacerse en pedazos que caerán sobre el Sol. Cuando contaminemos la impoluta atmósfera de hidrógeno del Sol con todo lo que habitaba la Tierra, puede producirse una especie de señal que quizás sea vista por unos astrónomos en un lugar lejano que dirán: ahí ha ocurrido algo tremendo. El Sol seguirá brillando y ardiendo miles de millones de años. Pero para la Tierra, este ha sido su último día. Es el auténtico final.